Tomar en cuenta que hay que cuidar y proteger a nuestro cuerpo, ¿sale? Los radicales libres, recuerda que van a ser producto de procesos metabólicos. Es un proceso normal en tu cuerpo. Cuando tú respiras, cuando tú obtienes la energía de los alimentos, estos radicales libres se van a estar presentando de manera normal. Tu cuerpo los va a producir, pero también tiene la capacidad de contrarrestar el efecto de estos radicales libres. Cuando los radicales libres sobrepasan los niveles normales es cuando se presenta el famoso estrés oxidativo, ¿vale? Ahora, ¿cómo es que tu cuerpo tiene la capacidad de contrarrestar estos radicales libres? Ya lo vimos en sesiones pasadas también. Si tú no conoces nada al respecto sobre este tema, pues vamos a hablar un poquito más a fondo. Ya dijimos que los radicales libres son esto que se produce a partir de procesos metabólicos, que todos producimos radicales libres en cualquier momento. Pero también surge esta defensa antioxidante que son la respuesta que tiene tu cuerpo de inhibir a los radicales libres y como consecuencia dar paso a una inflamación crónica, ¿sale? Estos antioxidantes se van a dividir en dos grupos. También ya hemos hablado un poquito acerca de estos dos grupos, de dónde surgen estos dos grupos. Estos dos grupos que son los que te van a proteger y que es muy mencionado en la enfermedad del cáncer, tanto para prevenir como para tratamiento, el consumo de los antioxidantes, pues vamos a ver que existen dos grupos. Aquellos antioxidantes que tu cuerpo produce por sí solos, que tu cuerpo tiene la capacidad de producir y estos, como ya hemos hablado anteriormente, son el superóxido dismutasa, la catalasa y el glutatión peroxidasa. Estos antioxidantes solo tienen la capacidad de producirse al activar la proteína NRF2. ¿Cómo activas esta proteína? Bueno, pues con alimentos, ¿sale? También ya vimos por ahí que son algunos alimentos en específico, como el resveratrol que vas a encontrar en el azaí, como la cúrcuma, por ejemplo, que vas a encontrar en el Vitafruit y que vas a encontrar en el DX, como las catequinas que vas a encontrar en el té verde, en el café, en la Nuxmil, en la nueva shake piña coco. También vas a estar encontrándolo, por ejemplo, en el DX, como en el romero, en el jengibre, por ejemplo, como en el té verde. Entonces, hay muchos nutrientes en específico que van a activar esta proteína, la NRF2. Al activar esta proteína, mi cuerpo produce los antioxidantes que van a inhibir la cantidad de radicales libres que se está produciendo porque yo respiro, porque yo realizo ejercicio, porque hoy me estresé, porque me dio el sol. Entonces me van a ayudar a mantener un equilibrio. Pero también necesitamos otro tipo de antioxidantes. Y estos otros antioxidantes son los que vas a obtener por medio de la dieta, ¿sí? Principalmente los vas a encontrar en alimentos pigmentados, en alimentos con unas tonalidades muy fuertes. ¿Por qué? Porque los antioxidantes tienen esa función, son pigmentos, ¿sale? Entonces vas a encontrar a lo mejor una antocianina en la uva, vas a encontrar el licopeno en el jitomate, vas a encontrar los betacarotenos en la zanahoria, vas a encontrar infinidad de antioxidantes de diferentes grupos, tanto flavonoides, fenoles o carotenos en este tipo de alimentos. Por eso es súper importante que tú consideres que si no consumes nada de estos alimentos, que si en tu día a día no está incluido estos alimentos, pero en tu día a día sí está el estrés, está el consumo de sustancias nocivas, está el consumo excesivo de fármacos, está el no dormir. Bueno, pues entonces los radicales libres están aquí y los antioxidantes están acá, ¿sale? Entonces no hay un equilibrio, lo que significa que hay un proceso de estrés oxidativo. Este estrés oxidativo que se presenta por el desequilibrio va a dar paso a la oxidación de biomoléculas. ¿Cuáles son estas biomoléculas? Bueno, importantes para el funcionamiento del cuerpo. Biomoléculas como la oxidación de las proteínas. Con esto viene el daño a los tejidos, el daño a la piel, el daño al funcionamiento de los órganos, el daño a ligamentos, tendones, articulaciones, disminuye el colágeno, la piel se mancha. O sea, hay muchos factores que van a ser consecuencia de una oxidación de las proteínas. Viene también la oxidación de las grasas. Esto siempre se los comento. La fuente principal de grasas o donde tenemos una mayor cantidad de grasa, que es súper importante para el buen funcionamiento del organismo, es el cerebro. ¿Qué pasa entonces si yo estoy oxidando estas grasas? Bueno,
se presenta la mala memoria, se presenta alteraciones a mi sistema nervioso, se presentan enfermedades crónicas como lo pueden ser el Alzheimer, el Parkinson. Entonces, todo esto va a ser consecuencia del daño y la oxidación de estas estructuras llamadas lípidos o las grasas, ¿sale? Entonces, aquí es súper importante tomar en cuenta que si yo no tengo una correcta alimentación, porque simplemente yo no como frutas, no como verduras, y aparte no consumo los alimentos que activan a la proteína NRF2, que es la que me va a ayudar a producir glutatión, me va a ayudar a producir catalasa y superóxido dismutasa, entonces ya tengo un desequilibrio y este desequilibrio me va a llevar a enfermedades crónico-degenerativas, ¿sale? Entre las principales enfermedades crónico-degenerativas que están relacionadas con la inflamación crónica que viene de mucho tiempo atrás, tenemos a la artritis, tenemos a la diabetes, tenemos a la hipertensión, tenemos a la obesidad. Es muy importante que lo tomes en cuenta. Si tu peso corporal no es el adecuado conforme a tu peso, a tu talla, perdón, y a la edad que tengas y a la actividad física que realices, ojo porque también la obesidad nos puede llevar a un riesgo de padecer algún tipo de enfermedad crónica, al igual que un cáncer, ¿no? Entonces eso es súper importante que lo tomes en cuenta. Entonces, ya que vimos que el cáncer es un daño a la forma en que se están reproduciendo las células y que ya no tienen esta capacidad para que alguien las pare, para que alguien las cuide, las elimine a las células dañadas, ya vimos que es consecuencia de una mala alimentación y consecuencia de un mal estilo de vida, ¿no? El exceso de la producción de los radicales libres con la disminución de estos antioxidantes que ayudan a revertir el efecto dañino. Entonces, eso es bien importante. Otra de las dudas que surge muy comunes en el cáncer es que si todos los cánceres son iguales. Empiezan a preguntar, oye, ¿y qué recomiendo? Oye, ¿y qué esto? Oye, ¿y qué lo otro? ¿Qué puedo recomendar? ¿Qué previene? La realidad es que no todos los cánceres son iguales y no todos se pueden tratar de la misma manera. Siempre vamos a hablar de la prevención de primera instancia. Entonces, si tú ahorita estás escuchando esta sesión y tienes antecedentes en familia de presentar un tipo de enfermedad como esta, o incluso dices, híjole, no, mi estilo de vida yo sé que pues no es el correcto y que en algún momento pues puedo llegar a presentar una enfermedad como estas y no quiero, es importante que te enfoques mucho en la prevención. ¿Cómo vas a prevenir? Bueno, pues ya vimos que consumiendo antioxidantes, porque estos son los que te van a ayudar a revertir el efecto del estrés oxidativo, que es lo que va a llevar al daño de las biomoléculas. Una de las biomoléculas que lleva al cáncer, que es la que me brinqué, es el ADN. Entonces decíamos que hay una alteración en el código genético que entonces ya da una indicación. Ese ADN ya se está expresando esta enfermedad, ya hay una mutación. Y entonces, ahora eso va a llevar a que las células proliferen, estas células malas que son deformes, que no tienen el tiempo de vida adecuado, que no están trabajando o que están perdiendo función. Entonces, esto va a llevar a que se muera y reproduzca otra, muera y reproduzca otra, pero la que se va a reproducir o la que van a hacer después de esta, pues va a estar igual de dañada, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia de lo por qué la oxidación, pues nos va a llevar a presentar un tipo de mutación y un cáncer. Ahora, existen diferentes tipos de cáncer. Podemos tener, por ejemplo, el caso de, listo. El caso del sarcoma, por ejemplo. El sarcoma va a ser un cáncer que se va a presentar en las células epiteliales, estas sean internas o externas, ¿no? Entonces, por consiguiente, ese tipo de cáncer se va a tratar de una manera diferente. Tenemos al sarcoma. El sarcoma es cáncer en hueso, pero también afecta tejidos blandos. ¿Cuáles tejidos blandos? Por ejemplo, los músculos, el tejido adiposo, que es la grasa, vasos sanguíneos, vasos del sistema linfático, tejido fibroso se puede presentar entre hueso y ligamento, tendón, articulación. Entonces, esto me va a llevar a una tumoración, a que haya un crecimiento en alguna parte donde pues está relacionado un hueso con tejido blando y así se va a conocer como un sarcoma. También se puede presentar la leucemia, que es una afectación al tejido de la sangre. Entonces, principalmente lo vamos a encontrar o se conoce o más fácil es porque
como que la sangre se vuelve agua, ¿no? O sea, el número de leucocitos va disminuyendo, la defensa va disminuyendo y entonces, pues aquí se va a generar este problema. También vamos a tener el linfoma que afecta directamente al sistema linfático, que es este sistema de defensa, que también va a dar lugar a que los glóbulos blancos no sean capaces de defender ante enfermedades, que también, como mencionábamos, pues es una de las defensas importantes en el cuerpo. Y podemos también, se puede presentar también un melanoma. El melanoma va a hacer un daño directo a los melanocitos, estos que son los encargados de dar la pigmentación. Es aquí donde vamos a poder notar que a lo mejor hay un lunar, hay una manchita, que también es importante estar evaluando porque a lo mejor estaba creciendo, va teniendo una forma anormal que no es, ya no se tenía antes y estamos notando que hay cambios, entonces, pues todo esto puede ser diferentes tipos de cáncer. Por consiguiente, el tratamiento va a ser diferente para cada uno. ¿Quién va a considerar el tratamiento? Pues el médico, ¿no? El especialista. Y ahí es donde va a determinar qué tipo de tratamiento requiere esta persona. Si es, por ejemplo, una quimioterapia, una radioterapia, y esto va a ser el conjunto de medicamentos que va a actuar directamente sobre las fases del ciclo celular. La célula va a tener un proceso de mitosis, meiosis, que no es otra cosa más que la célula reproduciéndose. Estos medicamentos van a actuar directamente en ese proceso, por lo cual va a dañar y a eliminar células, pero lo hace de manera indiscriminada. Por eso es que también vemos que el cabello se cae, por ejemplo, que hay mucha debilidad, que hay daño de mucosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las células que tienen que ver con folículos, cabello, cejas, son células muy frágiles y son de las primeritas que se terminan dañando, ¿sale? Entonces, es normal que durante el proceso del tratamiento, pues, haya pérdida de cabello, pero lo ideal es que sí se lleve a cabo este tratamiento con la recomendación del médico, que es el responsable al final de, pues, elegir el mejor de los tratamientos para la eliminación de estas células cancerosas, ¿no? Y aquí es donde viene mucho la importancia de la alimentación. La alimentación es importante cuando estoy en un proceso de cáncer. ¿Es importante, sí o no? Claro que es importante, es súper importante. De hecho, es lo más importante en el tratamiento, porque de nada sirve que tú estés pasando por una quimio o una radio y tu alimentación no sea la adecuada, ¿sale? Entonces, no vas a tener el resultado que tú quisieras si no cuidas tu alimentación. Y recordemos que la suplementación es parte de la alimentación integral. ¿Por qué? Porque hoy en día no se obtienen los nutrientes en la misma cantidad que antes, porque la vida que tenemos es una vida acelerada, porque nos omitimos tiempos de comidas, porque omitimos alimentos, porque estamos más hacia una tendencia de elementos procesados, alimentos incluso ultraprocesados. Entonces es súper importante la alimentación para que tenga éxito el tratamiento. Esto es súper importante, ¿sale? Y vamos a hablar de que en esta enfermedad, eh, em, por ejemplo, va a haber una mayor demanda de mi cuerpo de energía. ¿Por qué? Porque hay un daño a tejidos. Entonces, mi cuerpo en primera instancia va a tratar de recuperarse, de regenerar nuevamente tejidos dañados. Y eso va a hacer una gran demanda de energía para mi cuerpo. Por consiguiente, me voy a sentir mucho más cansado y voy a ver una pérdida de energía considerable. Entonces, aquí es importante que la alimentación, nunca falte la proteína. Sí, incluso en el tratamiento, cuando las personas pierden una gran cantidad de masa muscular, esto puede determinar si va a haber un éxito o no en el tratamiento, ¿sale? Entonces, a lo mejor por ahí conocemos a alguna persona que padeció cáncer y que vimos que se consumió, que quedó muy flaquita y que no aguantaba, o sea, no aguantaba muy bien el tratamiento, que se ponía muy mal.
y que incluso al poco tiempo pues falleció, ¿no? En comparación con otra persona que a lo mejor vemos que no se depletó tanto, o sea, no perdió tanta masa muscular, tuvo una mejor tolerancia al tratamiento, incluso sigue en su tratamiento, ahí va y la lleva, entonces sí es bien importante que la proteína no falte. Aquí es muy importante que los aminoácidos, al final los aminoácidos van a formar la proteína, que estos aminoácidos sean los más importantes. ¿Y dónde vamos a encontrar los aminoácidos más importantes? Pues en los alimentos de origen animal. Recuerden que es la mejor de las proteínas. Si nosotros tenemos alguna tendencia, como por ejemplo ser veganos, ser vegetarianos, bueno, pues tenemos que acudir con un especialista en nutrición, en este caso un nutriólogo, para que me dé un plan de alimentación correcto para que yo pueda obtener la proteína de origen vegetal que realmente complemente y absorba mi cuerpo, ¿sale? Entonces, aquí es muy importante que cuidemos que esta persona que está pasando por el proceso de cáncer y proceso de quimio o radio ya está en el proceso de la recuperación, del tratamiento, perdón, pues tenga una correcta alimentación y la proteína no debe de faltar. Proteína de origen animal. También sabemos que pues ahorita, hoy en día, pues ya la mayoría, llámese res, llámese cerdo, llámese pollo, pues están llenos de hormonas estos animales durante su proceso de crecimiento para acelerar también el proceso en el que los pueden pues vender y que sea mucho más rápido, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que sean conscientes que el tipo de alimentación que se recomienda pues es que sea lo más orgánica posible, que sean animales de libre pastoreo. Y si no tenemos pues esa seguridad, podemos optar por la proteína aislada de suero de leche. Es una de las proteínas más completas. Entonces, en este caso, la proteína aislada de suero de leche, por ejemplo, la vas a encontrar en el Nux glutatión. Es una proteína que se va a absorber súper bien y va a evitar que la persona que está pasando por este proceso de que hay un desgaste nutricional tan alto, pues se desnutra, ¿sale? Entonces, eso es bien importante. Voy a tratar de dar pescado, voy a tratar de dar pollo, principalmente me voy a enfocar en las carnes blancas, voy a tratar de que sean animales de libre pastoreo y voy a complementar todavía con proteína aislada de suero de leche. Volvemos a lo mismo, si yo tengo una tendencia genética, bueno, puedo complementar con proteína vegetal, pero recuerden que las proteínas vegetales no tienen todos los aminoácidos que el cuerpo necesita para formar el músculo. Entonces, sí es necesario que consideren la recomendación de un especialista para que nos diga qué tipo de alimentos podemos combinar para así lograr complementar una proteína. ¿Sale? Una de las proteínas vegetales que es muy buena, que todos tenemos en casa, pues es, por ejemplo, un taquito de frijoles. Los frijoles, la tortilla en conjunto, el cereal con la leguminosa, pues te van a dar una proteína de alto valor biológico, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Ahora, otra de las cosas bien importantes que no puede faltar en la alimentación, carbohidratos, pero carbohidratos complejos, lo más rústico posible que encontremos en el mercado. ¿Esto qué significa? Que voy a consumir cereales integrales, pero ojo con aquellos productos que vienen con sellos y que te dice que es saludable y que te dice que es integral porque no sirven. Cuando hay un proceso de cáncer, tenemos que evitar edulcorantes, conservadores, o sea, todo lo que venga o que tenga un proceso químico hay que evitarlo. Y entonces, si el producto ya como tal tiene un sello que dice que es exceso de grasas, exceso de sodio, exceso de azúcares, pues bueno, de plano ya ni siquiera lo vemos, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que regresemos a la alimentación de antes. Por ejemplo, si van a consumir arroz, que sea un arroz integral de preferencia, las pastas que sean integrales, avena de la más simple que venden, no instantánea, no con saborizantes. O sea, todos los carbohidratos deben de consumirse lo más, pues, rústico posible, por así decirlo. Frutas con cáscara, verduras de hoja verde, todo va a ser carbohidratos que son complejos. Obviamente, eso significa que en mi alimentación tengo que evitar aquellos alimentos que tienen carbohidratos simples. ¿Como cuáles? Como los refrescos, como toda la bollería, todos los alimentos industrializados, pastelitos, galletas,
Todos esos son alimentos que no me van a ayudar, no me van a favorecer. Y algo que alimenta a las células cancerígenas es el alto contenido de estos azúcares, azúcares simples. Entonces, es importante que si tú quieres tener un éxito en el tratamiento, pues evites el consumo de estos alimentos. Sí, es bien importante para que realmente pues logres el resultado que estás queriendo, ¿no? Eso significa eliminar jugos, por ejemplo, jugos procesados, incluso jugos naturales directo tampoco son recomendados, entonces ahí hay que tener cuidado con esa parte de la alimentación. Y en el caso de los lípidos o las grasas que tu cuerpo va a necesitar, que es uno de los macronutrientes importantes, pues va a surgir muchísimo el omega 3. El omega 3 va a tener una digamos que un peso súper importante en la alimentación, en el tratamiento y la recuperación del cáncer. Recordemos que el omega 3 tiene un efecto antiinflamatorio, entonces el cáncer se va a considerar como una enfermedad crónica inflamatoria, ¿sale? Entonces el omega 3 te va a ayudar muchísimo. No dudes en suplementar omega 3 si estás en un tratamiento de cáncer. Tampoco dudes consumir omega 3 si quieres prevenir un cáncer, ¿no? O sea, hablamos de manera general, el omega 3 no debe de faltar en tu alimentación. ¿Dónde lo vas a conseguir? Pues en alimentos de origen animal. La principal fuente va a ser el pescado, ¿sí? Todos los alimentos el pescado, pues va a darte una mayor cantidad de DHA y de EPA. También vas a obtener omega 3 en semillas, pero ojo, no es igual. Las semillas tienen que pasar por un proceso metabólico en el cuerpo para convertir esa grasa omega 3 en DHA o en EPA, por lo que significa que aunque tú comas nueces, comas almendras, comas chía, no vas a ver el mismo resultado que si tú comes todos los días pescado, por ejemplo, ¿sale? Entonces, si no estoy consumiendo todos los días pescado, lo ideal es que yo suplemente el omega 3. Aquí yo me podría ir a la recomendación a más de 2 cápsulas diarias de omega 3 sin ningún problema, porque me van a ayudar y son súper importantes en el proceso de disminuir la inflamación en el cáncer, ¿sale? Entonces necesitamos pues los carbohidratos que me van a dar la energía, las proteínas que me van a ayudar a la regeneración de tejidos que están sufriendo un daño, las grasas que me van a ayudar con estos lípidos y que también van a formar reservas, van a evitar una descompensación y vamos a necesitar ingredientes activos como los antioxidantes, estos fitonutrientes que pasan en segundo plano de los macronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Súper importantes en cualquier tipo de enfermedad o en una persona sana, ¿sale? Ahora, yo estoy hablando de que tengo que complementar algo que no me va a dar la proteína, que no me va a dar el carbohidrato y que no me va a dar la grasa, son estos fitonutrientes o ingredientes activos que me dan los antioxidantes. Algunos antioxidantes o algunas vitaminas son antioxidantes, no todos. Entonces aquí, ojo, también hay que incluir vitaminas y minerales, pero dentro de mi dieta normal. Aquí es donde yo voy a consumir para prevenir una enfermedad como el cáncer, pues antioxidantes. Si yo ya estoy pasando por un proceso de quimioterapia o radioterapia, ojo con la suplementación de vitaminas o minerales. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, mejor dicho, las vitaminas y los minerales tienen una función que es ser cofactor. Las vitaminas no me dan energía, ni me ayudan a formar estructuras, ni siquiera me ayudan para los procesos de reserva energética. Su función de las vitaminas y los minerales es ser cofactor. Eso significa que ayudan a enzimas a acelerar procesos metabólicos, ¿sí? Y algunos minerales, pues está ya estudiado que no son recomendados en ciertos tipos de cáncer. ¿Por qué? Porque resulta que, digamos que la forma en la que trabajan se interfiere con las células cancerígenas. Entonces puede ayudar incluso a la proliferación de células cancerígenas. Por eso es que no se recomienda. Entre los estudios, uno de los minerales
que se tiene que tener mucho cuidado, por ejemplo, es el zinc. El zinc, por ejemplo, en el cáncer de próstata, pues no se recomienda porque puede ayudar a aumentar inflamación y proliferar células, ¿no? Entonces, por eso es que nos vamos a llevar, o en el caso de las vitaminas y los minerales, pues nos vamos a estar apoyando de lo que yo consumo habitualmente con los carbohidratos complejos, con los alimentos de origen animal y con las grasas, ¿sale? Entonces, en esta primera instancia, yo voy a suplementar antioxidantes y no minerales o vitaminas para que ayudemos a contrarrestar este efecto. Obviamente hay alimentos que tienen que aumentarse o que algunos que se van a restringir. Va a depender mucho del cómo esté respondiendo la persona al tratamiento de la quimio o la radio. Porque este tratamiento, como les mencionaba, pues va a dañar células de manera indiscriminada. Eso significa que va a generar molestias, principalmente laceraciones en la parte de la mucosa. Por eso es que muchas personas ya no tienen hambre, muchas personas no toleran los alimentos, hay vómitos, hay diarreas, hay estreñimiento, hay deshidratación. Entonces, todo esto es consecuencia del tratamiento de la quimio o la radio. Por eso tenemos que ser también muy observadores. No todas las personas presentan las mismas molestias, ni todas las personas van a responder de igual manera al tratamiento. Lo que yo les comentaba es que es súper importante preservar el peso, que no exista una pérdida de peso. Y si yo estoy notando que estoy perdiendo peso de manera muy brusca, de manera muy rápida, es importante que ponga ojos, que ponga mucha atención en mi alimentación, porque algo está fallando ahí y esto va a hacer que yo tenga una menor tolerancia al tratamiento, ¿sale? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que hay úlceras, hay llagas o que hay vómitos, por ejemplo, es importante mencionar que hay que evitar alimentos que en algunas personas estimulan la concentración gástrica. Estos alimentos son aquellos alimentos caldosos, que si bien en primera instancia cuando una persona llega a consumirlo, pues es caldito, es lo que más tolero, es lo que mejor le cae a mi estómago, la realidad es que después de un ratito me va a provocar el vómito. Hay personas que lo toleran muy bien, eso está súper bien, pero la mayoría de las personas no lo llegan a tolerar. Se recomiendan de preferencia alimentos fríos o cuando hay náuseas, alimentos que sean un poco más salados. Eso me va a dar un buen resultado para una mayor tolerancia. Súper importante si se están presentando diarreas o se están presentando vómitos, cuidar la hidratación. Súper importante. Estarnos hidratando constantemente puede ser alguna bebida que nosotros preparemos en casa, que a lo mejor preparamos agua simple con una pizca de sal, unas gotas de limón, por ejemplo, o unas gotas de naranja, y podemos agregar incluso una pizca también de azuquitar, y ahí vamos a obtener una solución que nos va a ayudar a hidratar, ¿no? También podemos estar pues apoyándonos de algunas bebidas hidratantes. También hay que tener cuidado y recomendación con el médico porque no todas las bebidas me van a ayudar, ya que muchas de estas bebidas que se utilizan para hidratación son muy altas en carbohidratos, que son carbohidratos simples, y entonces pues ahí no es lo que me va a ayudar, ¿no? Aparte de que tienen colorantes o que tienen conservadores y eso no me va a favorecer. Entonces podemos ahí optar por algunos juguitos que en algunas ocasiones se recomiendan entre pacientes con muy buena tolerancia y eso nos va a ayudar muchísimo. Ahora, por ejemplo, si hay estreñimiento, hay que aumentar el consumo de la fibra soluble. Estas fibras son las que producen estos mucílagos. ¿Cuáles van a ser? Bueno, pues podemos estar consumiendo chía, podemos estar consumiendo manzana. El mucílago es esta como babita que se forma en los alimentos, ese gelecito que a veces, por ejemplo, cuando ponen a remojar la chía, pues suelta como un tipo moquito. Bueno, pues eso nos va a ayudar muchísimo para mejorar o disminuir el proceso del estreñimiento, ¿no? Si hay diarreas, pues por consiguiente evitar todos esos alimentos que me pueden llegar a laxar. Entonces, aquí es muy importante ser muy observador con el tipo de efecto que está viendo mi cuerpo al respecto.
¿Sale? Entonces, obviamente, algo que se evita y que no se recomienda es el consumo de alcohol, el consumo de jugos, el consumo de fructosa. Entonces, algunas bebidas endulzadas es utilizado el jarabe de fructosa, como los refrescos, como los jugos. Entonces, pues hay que evitar ese tipo de alimentos. El café hay que tener en cuenta, algunas personas lo toleran, en muchos casos no es recomendado el café, pero también depende qué tipo de café estás consumiendo. Ojo con eso. Si tú consumes un café comercial, llámese Nescafé, por ejemplo, que a veces pues realmente no es café, no hay una calidad, no hay una evaluación y es un café que se produce pues en cantidades industriales por la marca que es o por la popularidad que tiene, pues no se tiene un certificado o una calidad en el origen del grano, ¿sale? Entonces, sí es bien importante que si tú te quieres animar a consumir café, pues consumas un café de calidad, un café de grano. Entonces, recuerda que en el caso de los cafés de Nuxgen es café de grano, café de calidad. En el caso de México es café de Veracruz. En el caso de Perú es café peruano, que tienen esa certificación de que están libres de alimentos modificados genéticamente y aparte tienen el plus de estos inmunomoduladores que son el hongo Ganoderma. Entonces, aquí es súper bueno, el hongo Shiitake, por ejemplo. Entonces, sí es recomendado, obviamente, no exceder a más de una taza y yo recomendaría el café de vez en cuando, no como un hábito de todos los días, si se está pasando por este proceso. Volvemos a lo mismo, se tiene que tener una tolerancia en la mucosa, ir viendo cómo responde mi cuerpo. Si hay una gastritis, si hay algún problema, podemos estar recomendando un aloe también para una mejor tolerancia, pero ahí también hay que ir viendo las tomas, viendo cómo me lo estoy tomando, evaluar cómo es que la persona se está sintiendo. Normalmente en el tratamiento, el primero o segundo día no van a ser buenos, va a haber molestias, va a haber náuseas. En el caso de los días posteriores, la alimentación, lo ideal es que sea normal, ¿sale? O sea, una alimentación normal en donde estás incluyendo todo el tipo de alimentos. ¿Por qué existe este proceso de desnutrición o depletación en el proceso del tratamiento del cáncer? Porque no hay una tolerancia a los alimentos, porque las personas empiezan a vomitar. Entonces, ojo, 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 muy importante, no estarnos alimentando de caldos o de gelatinas, porque eso solamente hace que tú tengas la noción de que comes algo, pero la realidad es que no van nutrientes ahí. Puedes consumir una gelatinita, sí, libre de azúcar, eso es importante, que tomes en cuenta ciertas medidas, pero sí tienes, sí o sí, que tomar en cuenta que necesitas una alimentación que incluya alimentos de origen animal o proteínas de origen animal o proteínas completas, los lípidos, que son las grasas, en este caso el omega 3, y carbohidratos complejos. Algo súper importante también durante el proceso del tratamiento, tomar el sol. La vitamina D es súper importante para estimular el sistema inmune. Entonces, muchas de las personas que pasan por esta etapa pues se reprimen, pasan por un proceso de depresión, nos mantenemos encerrados, no nos queremos mover. Ojo con eso, también es muy importante. La persona tiene que seguir con su vida habitual, tiene que moverse, porque eso es muy importante también en el proceso del tratamiento, y tiene que tomar el sol. Entonces, eso es súper importante. Y vamos a hablar de uno de los productos que podemos recomendar sin ningún problema cuando se está tratando o se está pasando por un proceso de cáncer. Si decimos que en el proceso del tratamiento seguramente el primer y segundo día no van a ser tan buenos, podemos omitir la suplementación en esos días, que incluso es lo ideal, porque recuerda que el tratamiento, como yo te mencionaba, lo que va a hacer es que va a atacar de manera indiscriminada a las células para evitar la proliferación de nuevas células dañadas. Entonces, si nosotros, posterior al tratamiento, empezamos a suplementar, empezamos a dar nutrientes, podemos llegar a ocasionar que esas células malas que queríamos matar con el tratamiento se fortalezcan y no mueran como deberían, ¿sale? Entonces, es importante darle un tiempo, 1 o 2 días, va a depender mucho de cómo se sienta la persona y posteriormente mi alimentación normal y mi suplementación. Y por eso es que vamos a presentar a Nux Glutatión.
Si tú ya conoces Nux Glutatión, bueno, conoces a sus ingredientes activos, tanto la presentación de México como la presentación de Perú. Este producto te ayuda en primera instancia porque tiene una cantidad de antioxidantes muy importantes, como lo es el glutatión, como lo es el astragalus, como lo es el ácido alfa-lipoico, por ejemplo, y te va a ayudar a contrarrestar el estrés oxidativo. Entonces, de manera inicial, si yo quiero prevenir un cáncer, este es el producto que yo debo de estar consumiendo. Si yo quiero aumentar mi energía, este es el producto que yo debo de estar consumiendo. Recuerda que no es un energizante, es un producto que te va a ayudar a que tus células se recuperen y como consiguiente tú vas a ver un resultado en la energía, ¿no? Entonces, este producto y sus ingredientes activos te van a ayudar en el proceso del tratamiento. Vamos a ver un poquito más acerca de estos ingredientes. El primero de ellos es el glutatión. El glutatión que mencionábamos en un inicio, que es un antioxidante que el cuerpo tiene la capacidad de producir, pero este va a ir disminuyendo la cantidad en el que el cuerpo lo produce por la edad y depende mucho la activación de la NRF2. Si tú no haces cosas para activar esta proteína, pues seguramente los niveles de glutatión van a disminuir drásticamente. Esta es una molécula compuesta de 3 aminoácidos. No es una proteína, ojo, es un tripéptido no proteico, ¿sale? Entonces no va a formar una proteína, pero va a estar compuesta de aminoácidos como la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Te va a ayudar a revertir el proceso del estrés oxidativo y te va a ayudar en el proceso de la Bueno, desintoxicación llevamos del algo xenobiótico. producto. Eso también es súper, súper importante porque por ejemplo, si tú estás pasando por un hígado graso, si estás pasando por una mala alimentación y hay un riesgo de padecer un cáncer, pues este te va a ayudar a que se eliminen estos agentes externos o estas toxinas externas que pueden ser fármacos, sustancias nocivas, alcohol, tabaco, te va a ayudar a eliminarla. Te va a ayudar también a controlar la inflamación previa a como un proceso de prevención y también te va a ayudar mucho en la parte ya del tratamiento de un cáncer, ¿sale? Va a incrementar la respuesta de tu sistema inmune, por eso es importante que lo consumas de manera habitual, así como estés cuidando tu dieta, ¿sale? El glutatión es el antioxidante más importante. Recuerda que nuestro cuerpo produce 3. ¿Por qué los otros 2 no son tan importantes? Bueno, aquí la importancia radica en que el glutatión es el antioxidante que se encuentra presente en todas las células del cuerpo, todas tus células tienen glutatión. La catalasa o el superóxido dismutasa no está presente en todas las células, entonces eso es una de las grandes importancias que tiene el glutatión, ¿sale? Entonces, aparte de que tiene este efecto de que ayuda a disminuir la inflamación y va a ayudar a desintoxicar. Otro de los ingredientes que va a tener este producto es el astragalus, esta que es una planta de la medicina tradicional china, que es conocida como el antienvejecimiento, que también te va a ayudar mucho a cuidar tus riñones, a tener un mejor control de la glucosa, mejorar la circulación. Pero hay un ingrediente activo, el cual le hacen muchísima fama y por eso es que cuando se hicieron estudios con el astragalus, pues el precio del astragalus se fue a los cielos, porque vieron que el cicloastragenol ayudaba a inhibir o, mejor dicho, a evitar que los telómeros se acorten. Y esto es súper importante cuando hablamos de cáncer. Recuerda que dijimos que el cáncer se origina desde la genética, o sea, hay una alteración con los genes y estos genes pues están relacionados con los cromosomas, ¿de acuerdo? Ahora, este cromosoma tiene una información genética. Cada célula tiene su grupo de cromosomas que tienen esta información genética. Entonces, los telómeros son como, en algunos artículos lo describen como la punta que evita que la agujeta se deshilache, ¿no? O sea, cuando nosotros nos amarramos las agujetas, ubiquemos la agujeta, pues en la puntita tiene una zona dura que evita que se deshilache, que evita que después ya no sirva, después ya no me puedo amarrar las agujetas de manera correcta. Entonces, estos telómeros evitan que la información genética se pierda. Y es aquí donde viene el daño celular. Acuérdate que viene una célula dañada, que información genética ya está mal, la replicación de la célula ya no fue la correcta. ¿Por qué? Porque esa célula pasó por un proceso de inflamación, murió, se inflamó otra vez, murió, se inflamó.
cada vez que se volvía a reproducir y se estaba en este proceso de reparación por consecuencia de la inflamación, pues fue perdiendo esta información, este telómero pues se fue haciendo chiquito, 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 como lo vemos en la imagen, hasta que simplemente la célula perdió esa información y ya no tiene la capacidad de regenerarse como una célula sana. Y ahora entonces viene una célula deforme, una célula que no tiene función adecuada, una célula que está generando un daño, ¿sale? Entonces, aquí claro que te va a ayudar mucho este ingrediente presente en el astragalus, que es el cicloastragenol, ¿sale? Entonces, esto te va a ayudar a que tus cromosomas mantengan por mucho más tiempo la información genética y puedan pasar en este proceso de regeneración. Que la célula tiene que morir en un determinado tiempo porque es un proceso normal, pero va a tener la capacidad de regenerarse nuevamente de manera saludable. Entonces, eso es súper importante que lo consideres. El cicloestragenol presente en el astragalus te va a ayudar muchísimo para esta parte. Otro de los ingredientes activos que nos va a ayudar, porque es un antioxidante que activa la proteína NRF2, es el ácido alfa-lipoico. Acuérdate que en un inicio yo te mencionaba que hay una proteína que produce los antioxidantes que mi cuerpo produce de manera, mejor dicho, esta proteína activa y a estos antioxidantes que mi cuerpo produce de manera natural. Y el ácido alfa-lipoico es un nutriente que también mi cuerpo produce, que lo obtengo de por medio de los alimentos y que ayuda en la activación de esta proteína. O sea, el ácido alfa-lipoico te va a ayudar a producir más glutatión. Tiene un efecto antiinflamatorio y ayuda muchísimo al sistema nervioso y ayuda a disminuir la oxidación de las grasas. Aquí lo que dice peroxidación lipídica no es más que la oxidación de las grasas, ¿sale? Entonces, si hay enfermedades como Alzheimer, enfermedades como Parkinson, demencias a temprana edad o una demencia que incluso el hecho de que se me olviden las cosas, aunque yo tenga 80 años, no es normal. Recordemos que hemos hablado de eso también anteriormente y eso no es normal, sino que ya es un daño al tejido cerebral que es consecuencia de una inflamación, ¿sale? Entonces, el ácido alfa-lipoico también te va a ayudar en el proceso de recuperación. Es un antioxidante que de manera general te ayuda como un antiinflamatorio, te va a ayudar a producir más glutatión, te va a ayudar a disminuir enfermedades inflamatorias o las molestias de las enfermedades inflamatorias. También mejora mucho la sensibilidad de la glucosa y es por eso que muchas personas utilizan el ácido alfa-lipoico para perder peso, ¿sale? Entonces, obviamente la dosificación es diferente, la forma en que se utiliza es diferente. Algunos deportistas incluso también utilizan el ácido alfa-lipoico para tener un mejor control y un mayor rendimiento en su actividad física. Entonces, esto lo vas a tener para prevenir un cáncer y claro que te va a ayudar muchísimo en el proceso de la recuperación. Otro ingrediente que tenemos es el calostro bovino. Este te va a ayudar a aumentar tu número de inmunoglobulinas. Las personas que tienen cáncer también son muy susceptibles a infecciones y a enfermedades. O sea, no basta con el ya tener una tumoración o un tipo de cáncer, sino que ahora también soy mucho más propenso o soy una población en riesgo para virus o para enfermedades que son mejor en el ámbito del ambiente. O sea, llámese, por ejemplo, a lo mejor cuando estaba el COVID, que es una población de alto riesgo, aquellas personas que tienen cáncer. Entonces, el calostro bovino te va a ayudar para aumentar tu número de defensa. Entonces, estas inmunoglobulinas, que es como la defensa inicial, los soldaditos, los primeritos que evitan que el virus ataque, la bacteria ataque, entonces te van a ayudar muchísimo. Y otros ingredientes con los que van a contar, pues son la proteína aislada de suero de leche, que te va a ayudar también a no perder esa masa muscular, a que también tengas mejores resultados en el tratamiento. Eso es súper importante. La creatina también, que también ayuda en la ganancia de masa muscular y ayuda mucho para el cerebro. En este caso, esta proteína que te va a ayudar a dar ácidos importantes, ¿sale? Entonces, aquí, estos son los ingredientes que vas a encontrar en el glutatión, que te va a ayudar muchísimo en la parte del tratamiento del cáncer.
Ahora, como preventivo, claro que puedes estar consumiendo una Saimas fucoidal, claro que puedes estar consumiendo por ahí, por favor, si me apoyan con su micro, porque lo estoy cerrando y me lo vuelven a abrir para que no se escuche ese ruido. Entonces, nos podemos estar apoyando de otros suplementos, como puede ser Nonuxtan, como puede ser Azaimas fucoidan, nos van a ayudar muchísimo para el tratamiento y para prevención de cáncer. Hay que enfocarnos mucho en la parte del cáncer. Con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Si tienen alguna duda, ahorita la vamos a ir checando para ir viendo cuáles las dudas que vayan teniendo. Alejandro Ibarra nos manda saludos desde Cancún. Hoy súper padre allá está en Cancún Alejandro. Rosita de Perú también nos manda saludos. Ok, de la grabación sí ya se estaba grabando. Ok, Vicky nos dice, ya hace tiempo que reemplacé el Nescafé por el Oya. Sí, súper importante, ¿eh? Porque el Nescafé va a causar problemas como gastritis, va a aumentar la acidez, la distensión abdominal. O sea, quien conoce el Nescafé y quien ha tomado café Nuxgen, claro que me va a dar la razón y claro que ya notó las diferencias y claro que se nota la calidad de los productos. Entonces, aquí es súper importante que lo tomen en cuenta. Ok, por ahí no sé si tengan alguna duda al respecto. Ahorita estoy checando si hay más dudas. Verónica Soto, saludos. Ale de la Vega también nos escribe. Ok, Elizabeth nos dice cómo tomar el ácido para prevenir el cáncer. Ok, supongo, no sé en específico a qué te refieras, pero recuerden que siempre va a ser importante la prevención. Si tú eres una persona que no tiene diagnóstico de alguna enfermedad, tienes que cuidarte de todas formas. No significa que no lo necesitas. Claro que lo necesitas porque seguramente te sientes cansado, seguramente no duermes bien, seguramente has tenido dolores de cabeza. O sea, hay algo en tu cuerpo que te lo está haciendo evidente, solamente que no estás poniendo la suficiente atención. Es súper importante que tomes en cuenta que en tu alimentación todos los días debe de haber antioxidantes, antioxidantes que vas a encontrar en los frutos, en las verduras, y si no es así, tienes que suplementarlos. Aún así, aunque tú llegues a comer una manzana, unas 10 uvitas diarias, eso no va a cubrir tu requerimiento de antioxidantes. Por eso siempre es recomendada la suplementación. Por ahí también Carlos hace sus comentarios. Pati Motelongo también. Elizabeth nos dice de la Kite. Sí, el Acai también. Recuerden que tiene resveratrol, que es un antioxidante muy importante que también activa la NRF2 y me va a ayudar a producir glutatión. Ok, Elisea Santiago nos dice que no entendió bien si cuando reciben la quimioterapia no deben de tomar glutatión. Ahí va a depender mucho. Algunos médicos, por ejemplo, restringen o prohíben la suplementación cuando hay un proceso de tratamiento de cáncer. Eso también depende mucho del criterio de cada médico. Digo, al final pues es respetable, pero la información que ahorita yo les estuve comentando va con base a investigaciones que se han realizado, en donde pues los nutrientes son súper importantes, donde si hay una pérdida de masa muscular evidente, la recuperación también es mucho más tardía, no hay una buena tolerancia al tratamiento. Entonces, recordemos que el glutatión es un antioxidante que tu cuerpo de manera natural produce y es un antioxidante que se necesita para contrarrestar el efecto de la inflamación. Cuando está pasando por un proceso de quimioterapia, radioterapia o el tratamiento que sea, lo que se está haciendo es dañar a las células para que mueran, para que no proliferen. Entonces, estas células se dañan de manera indiscriminada, por eso es que vemos también a muchas personas les pueden salir moretones, llagas, molestias en el estómago, vómitos, náuseas, o sea, va a hacerlo de manera indiscriminada. Vamos a darle 1 o 2 días que esta persona se recupere, que tenga mejor tolerancia a los alimentos y después del segundo día
pues que tenga una alimentación lo más normal posible, con las recomendaciones que yo les dije, evitando ciertos alimentos y suplementando Nux-Glutatión. Esa sería mi recomendación. Yo de preferencia no les recomendaría que suplementen Nux-Glutatión luego de la quimioterapia, porque pues podemos también inhibir o disminuir el efecto del tratamiento. Entonces, ahí es importante. Ruth también nos escribe, muchos saludos a Ruth. Ok, ¿cuántas veces debes de tomar el glutatión para prevenir el cáncer? En una persona de manera preventiva, la dosificación siempre va a ser de manera preventiva, va a ser una toma diaria de preferencia en ayunas. Recuerden que son una toma, ya sea un sobre para Perú o en el caso de México, una cuchara diluida en 100 mililitros de agua. El agua es importante que esté a temperatura ambiente, no debe de ser ni agua caliente ni agua muy fría. Los antioxidantes son nutrientes muy inestables. Esto significa que se pierden con la luz, se pierden con la temperatura, se van oxidando. Si ustedes lo quieren ver visualmente, partan una naranja, partan un aguacate, por ejemplo, o partan una manzana, que son alimentos muy ricos en antioxidantes, que si tú lo dejas partido un ratito, empieza a cambiar la tonalidad del fruto. Esto se debe a que los antioxidantes presentes en ese alimento se están oxidando. ¿Por qué? Porque ya le dio la luz, porque a lo mejor la temperatura no es la adecuada. Entonces, esto se pretende con Nux-Glutatión, que no existan factores que puedan disminuir la calidad del producto. En el caso, por ejemplo, del metal, no es recomendado. Si tú vas a preparar glutatión, yo te recomiendo que optes por una botellita, un shaker. Por ejemplo, yo tengo esta botellita súper chiquita. Aquí agrego mis 100 mililitros de agua. No tengo cómo medir 100 mililitros. Bueno, le puedo calcular poquita agua. Tampoco es necesario que sea así como exactamente los 100 mililitros. Calculas poquita agua, vacías la toma del glutatión y de preferencia la agitas. Si no tienes una botellita a la mano, pues lo puedes hacer en una taza. Cuesta un poquito más de trabajo, pero sí lo vas a poder diluir. Utiliza una cuchara de plástico, no utilices metal, eso es muy importante, ¿sale? Entonces, de preferencia, consúmelo en ayunas. ¿Por qué en ayunas? Porque va a tener una mejor absorción, ¿sale? Vas a ver muchos beneficios. Si hay una persona con enfermedades crónicas, como una artritis, como un Alzheimer, como un Parkinson, bueno, la dosis ya no es preventiva. Esta dosis va a ser como de un tratamiento. Podemos irnos a 2 veces al día, por ejemplo. En el caso del cáncer también podemos irnos a 2 veces al día, 3. Eso va a depender mucho de la persona que, eh, em, que por ejemplo, el cómo se está su cuerpo comportando ante el tratamiento. Entonces, eso es importante. Desiree nos pregunta, ¿qué pasa si pone más agua en el glutatión? No va a pasar nada. ¿Saben por qué también influye el que sea poquita agua? Porque lo ideal es que lo tomen de manera inmediata. Si tú preparas tu glutatión y lo dejas como media hora ahí y se te olvidó, pues también ya no va a ser el mismo efecto. ¿Por qué? Porque los antioxidantes ya estuvieron presentes o en contacto con la luz y con el ambiente. Entonces, si yo, miren, ahorita tiene bien poquita agua, como por acá. Entonces, si yo le calculo esto, me lo tomo en 2, 3 tragos. O sea, esta también es la finalidad, que se consuma muy rápido, ¿sale? Lo mismo pasa con el Nonuxtan, lo mismo pasa con el azaí. Estos son antioxidantes. Entonces, lo ideal es que tú los consumas de manera inmediata, que el frasco no esté abierto, que no esté a la intemperie, que no esté en el calor y en el frío. O sea, también tienen que ser conscientes de que los antioxidantes son moléculas muy inestables, que tienen esa función, que te van a dar una protección, sí, claro, pero también pues hay que cuidarlos, ¿sale? Entonces, eso es súper importante. Ok, después de tomar el glutatión, ¿se puede tomar agua? Sí, sí puedes tomar agua. Se recomienda que sea en ayunas y que posterior a la toma del glutatión esperes por lo menos unos 20 minutos para ingerir alimentos. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tomo glutatión y de manera inmediata ingiero alimentos, empieza una competitividad en la absorción de los nutrientes. Si bien el glutatión es liposomal y se va a absorber muy bien, también hay otros ingredientes como el ácido alfa-lipoico, como el astragalus,
que a lo mejor van a tener que competir con otros nutrientes que tú estés teniendo, o a lo mejor probablemente el nivel de acidez que estás teniendo en ese momento es muy elevado. Entonces, sí es importante que no se mezcle con otros alimentos, por ejemplo, o con otros productos. Siempre tómenlo solito, por separado. Sí, a lo mejor yo soy especial para tomar cosas y me gusta más un sabor más dulce como el azaí, pues tómate rápido el glutatión de 2 tragos, no lo pienses. Ok, Alejandro Ibarra nos dice que si el Vitafruit y el Nonuxtan y el Vitafruit pues, deben de ser a temperatura ambiente. Por ejemplo, lo ideal es que estos productos se tomen de manera rápida, ¿no? Por eso es que la recomendación son 30 mililitros, ojo, 30, lo que equivale a una tapa. Si tú pones menos de eso, no estás obteniendo los nutrientes que la tabla nutrimental te dice. Eso es bien importante. Si la tabla nutrimental te dice que por cada toma tú estás obteniendo, no sé, supongamos, eh, 5 gramos de resveratrol, entonces si tú tomas menos de esos 30 mililitros, obviamente no vas a obtener esos 5 gramos de resveratrol. Y obviamente, cuando tú quieras comparar tu resultado con alguien más que está tomando el mismo producto, vas a decir, híjole, a mí no me hizo el mismo efecto tan rápido, ¿por qué a ti sí? Porque obviamente las tomas y la forma en cómo lo estás consumiendo va a darte un resultado también, ¿sale? En el caso del Nonuxtan y en el caso del Vitafruit, es una mezcla de antioxidantes. No solamente estamos hablando de 1, 2, 3, es una cantidad muy amplia de antioxidantes. El Vitafruit tiene curcumina, tiene también betacarotenos, tiene polifenoles, al igual que el Nonuxtan tiene betalainas, tiene antocianinas, tiene ácidos cafeicos, o sea, tiene muchos que pueden llegar a ser un poco más tolerantes a los cambios de temperatura, por ejemplo, o al ambiente. Entonces, esos a lo mejor si tú los mezclas, como es una mezcla de ambos, no va a pasar nada, los puedes tomar sin problema. Pero lo que yo sí recomendaría es que no los tomen calientes, eso sí. Mezclados no pasa nada porque es una mezcla de muchos y estos no interfieren con su acción. Pero sí yo les recomendaría que no lo tomen caliente. Yo sé que hay muchas personas que toman el Vitafruit caliente cuando hay problemas de garganta. Bueno, ahí hay otros efectos activos de ingredientes como puede ser el jengibre, como puede ser la cúrcuma, que van a dar el efecto, ¿no? O sea, recuerden que el Vitafruit es una mezcla de muchos nutrientes. Ok, Green Mix y Chisandra pueden apoyar en el cáncer. Sí, sí pueden apoyar, pero yo evaluaría mucho qué tipo de cáncer, qué tipo de tratamiento, cómo está la persona. Realmente me atrevería a recomendar sin ningún problema glutatión e ir evaluando la evolución de esta persona y recomendar un Green Mix y recomendar una Chisandra. Optaría mucho más por recomendar un DX para ayudar al funcionamiento del tracto digestivo o recomendar un aloe, por ejemplo. Esos serían productos que yo en el momento pues trataría como de enfocarme más. Ok, el omega 3, ¿a qué horas es recomendable? El omega 3 no hay ningún problema si tú lo tomas en la mañana, en la tarde o en la noche. O sea, no va a haber ningún problema. Si tú tienes problemas de acidez y resulta que a lo mejor tienes como esa sensación del pescado, como que a lo mejor no te agrada tanto porque hay ese saborcito del pescado, bueno, tómalo o consúmelo con alimentos o en ayunas para que evite tener ese tipo de molestias. En realidad no hay ningún problema con en qué momento del día lo estás consumiendo, pero sí hay enfermedades, por ejemplo, a nivel de cerebro, como que se te olvidan mucho las cosas, hay ansiedad, hay depresión, por ejemplo, hay Alzheimer, hay Parkinson. Es recomendable que se tome omega 3 antes de dormir. Eso te va a ayudar mucho para mejorar el descanso y para la regeneración del tejido cerebral. Entonces, eso te va a ayudar mucho para mejorar la concentración. ¿Vale? Parece que con eso estaríamos terminando las dudas que están presentando por acá.
Dolores Noriega nos dice que qué es bueno para el lupus. Bueno, pues también tenemos Nux-glutatión, tenemos omega 3, Azaí más fucoidán, Vitafrut. Va a depender mucho de qué estás padeciendo o cuál es tu principal afectación en el lupus. Pero Nux-glutatión no debe de faltar. Ok, en el caso de melanoma, por eso me enfoqué mucho en este producto, Nux-glutatión. Nux-glutatión va a ayudarnos eh, en cualquier tipo de cáncer.